Hola y bienvenidos a Contrapico. Volvemos una nueva semana con actualidad y protagonistas del mundo del surf. Nos podéis escuchar en Spotify y las principales plataformas de podcast, además de vernos también en YouTube a través del canal de MTH Visual Sport. Gracias por acompañarnos. Os habla Roberto Flores. El campeonato Vilado Bispo Longboard Classic abrió el renacido circuito europeo del longboard. Sagres, en Portugal, albergó la primera prueba de las 4 que forman este año este circuito, y por supuesto con representación española. Y buenos resultados, como el segundo lugar de Nicolás García, al cual hoy tenemos aquí en A Contrapico. Hola, Nico. Hola, buenas. Lo primero, muchas gracias por invitarme aquí al programa, siempre es un placer. La verdad que se hizo un buen resultado ahí en el renacido circuito ETL y nada, muy contento de ese segundo puesto, luchado durante todo el campeonato, un poco la espinita de la final, pero muy contento con el surf durante todo el campeonato y muy contento. Ahora hablaremos de ese desarrollo del campeonato, pero antes, y aprovechando que estás aquí, me gustaría hacer un breve recordatorio de lo que fue tu paso por el Mundial ISA de El Salvador, celebrado a finales del mes de abril, principios de mayo, donde lograste un top 21, una sensación quizás agridulce de este Mundial, ¿no?, con España. Sí, la verdad que El Salvador siempre es una ola que, bueno, el Sunzal siempre es una ola que me cuesta un poquito. Las condiciones no se adaptan igual del todo a mi surf, pero siempre intento dar el máximo y luchar a tope por un buen resultado. Aunque no fue un gran resultado, fue de mis mejores años, donde pasé quizás más rondas, o sea, llegué a mi top de rondas pasadas y me voy con buenas sensaciones para volver a intentar ir y seguir luchando por un mejor resultado. Y nada, pues también mencionar el super resultado de John, que hizo un campeonato espectacular, que se lo merece por su gran surfing. Ese noveno puesto de John Garmendia, compañero de selección, y ahora también tu Shaper. ¿Qué tal van esas máquinas? Sí, hace poquito empezamos a volar juntos con las mariposas y la verdad que súper contento. Quizá llevaba un tiempo un poco igual estancado y necesitaba un cambio. He cambiado de tablas a Garmendia y la verdad que estoy muy, muy, muy contento con el cambio y estoy recuperando sensaciones y feeling, o sea, muy, muy contento. Y se vio claramente en Praia da Ponta-Ruiva, en Sagres. ¿Qué tal es este sitio? ¿Cómo se desarrolló la competición, las olas? Coméntanos, Nico, ¿cómo es este lugar? Sí, la verdad que es un sitio súper especial. Me recordó mucho a los campeonatos de antes porque es un sitio, una playa súper salvaje en la que no hay nada y no había ni conexión a internet, ni podíamos mirar los live scores, ni la megafonía era un poco, bueno, era bastante pobre y no se escuchaba tampoco nada de la situación de la manga. Entonces me recordó campeonatos a la vieja usanza ahí, sin escuchar nada y nada, pues disfrutando únicamente del surfing y de las mangas de todos los competidores. Al final estábamos siempre atentos a lo que estaba pasando en el agua y eso estuvo bien, la verdad. Es un campeonato muy bien organizado y con un sitio espectacular. Y por tu parte, un campeonato casi perfecto. Empezaste en las 2 primeras rondas, las ganaste, rondas de 4 competidores y a partir de aquí, mangas de 2, llegó los cuartos frente a Antonio Dantas. Te marcaste un fantástico 9 y sobre todo en las semifinales con Teiva Kalaini, con ese 9 en tu última ola, estábamos atentos a las puntuaciones que salían, estabas segundo y de repente te marcaste ese 9. Descríbenos esos 9 para que podamos hacernos una idea de cómo fue una ola larga, cuántos 10, cuántos 5 sacaste, los dedos me refiero, evidentemente. No sé, ese recordatorio de esos 2 9 fueron de las 3 mejores olas de todo el campeonato, 2 fueron tuyas. Con esos 2 9, sí. Coméntanos, haz recordatorio de las experiencias vividas tanto en cuartos como en semis. Pues mira, fueron mangas súper luchadas porque eran rivales de gran nivel, sobre todo Antonio, que me puso las cosas súper duras, ya que el año pasado fue CT, tiene un gran nivel de surfing. Yo sabía que tenía que dar el 100% de mi surfing para poder ganarlo. Venir de las otras 2 mangas anteriores, de hacer ya buenos scores, pues llegas ya con una confianza extra. Yo sabía que tenía que sacar un gran score y me vino la ola buena, que eso fue lo que de verdad marcó la diferencia en la manga, ya que era una manga lenta y venían pocas olitas. Yo justo a Antonio, antes de entrar, le dije, al que le cuadre la ola buena, se va a llevar la manga. Y me cuadró a mí. Y fue una ola, la más grande que entró. Yo salí ya casi en la punta.
la primera sección, que es la más crítica de la ola, pues la pasé en la punta, haciendo pues lo que pedían los jueces como criterio, que era hacer una maniobra crítica en el sitio de máxima dificultad, y así fue. Primera punta larga, un recorte, y luego pues se me puso otra sección y en la punta hasta la orilla y con un cierre al final. Eso fue el primer 9. Después de esa manga llegó la de semis, que fue un poco más apurada de tiempo y de todo, porque ya al final quedaban, no sé si 5 minutos y iba perdiendo, y ahí fue distinto. Yo ya estaba ya con un poco de presión porque sabía que tenía que sacar un 8 y pico. Cuadró otra izquierdita y pues más o menos el mismo proceso que el anterior 9. Lo que más puntúa es hacer la punta crítica la primera sección y luego ya pues trabajar lo que más se pueda la parte de abajo de la ola con puntas y un buen cierre. Generalmente te da el 9. Y llegó a la final contra el francés Martin Corret. Aquí ya no pasaste del 6 y él pues se sacó 2 olas de 8 y se llevó la victoria. Pues empezar como segundo, subcampeón, pues es una buena forma de hacerlo, ¿no? Sí, exacto. Ese fue mi pensamiento ya un poco después de acabar la final, porque justo cuando salí la verdad que estaba un poco decepcionado conmigo mismo después de hacer unos buenos scores durante todo el campeonato, llevar un buen nivel de surfing y no poder dar mi 100% en la final de ese surf, pues me fastidió un poco, pero bueno. Al final nos quedamos con el buen surfing durante todo el campeonato y ese gran inicio de circuito, que es un segundo puesto que está genial para seguir en las siguientes pruebas peleando y dar el máximo. No nos podemos olvidar de comentar la victoria de tu hermano Martín en la categoría junior. Parece que la saga García Andrade en su relación con el longboard va por buen camino, ¿no? Tu hermano ahí se hizo un gran campeonato también. Una final directa a 5, logró la victoria. Sí, correcto. La verdad que hizo también un gran campeonato. Pasó también la primera ronda conmigo de Open y luego en la final de Junior pues ganó a grandes rivales. Por ejemplo, estaba Dowi, que había hecho un gran resultado en El Salvador, y pues Martín consiguió ganarlo, su primer campeonato así a nivel europeo, y la verdad que con un gran resultado como este pues le da motivación a seguir para las siguientes pruebas, siguiendo con ese nivel que tiene, que es súper alto, y la verdad que estoy súper orgulloso de él, que lo hace todo desde la humildad, desde la educación, y eso es lo más importante para mí. Y tras esta prueba en Sagres llega Boitnica en Marruecos. Estás en casa, creo que no vais a ir porque es precisamente este fin de semana. No, habíamos decidido al principio ya del circuito que íbamos a dejar fuera una prueba y pues decidimos que iba a ser Marruecos. Nos vamos a quedar con las de la península, que bueno, empezó con la de Sagres y luego va a Salinas y por último São Pedro de Estoril, que va a finalizar el circuito. Pues como puntúan 3, pues decidimos que vamos a apostar por esas 3 pruebas. Es un poco arriesgado, pero bueno, empezando ya con un segundo, pues vamos a dar el máximo en las 2 que quedan y hacerlo lo mejor posible. Y supongo que toda la comunidad del longboard pues súper contenta de que la Federación Europea de Surfing haya tomado la iniciativa de reactivar, tras más de 10 años sin hacerlo, pues un circuito europeo. Yo creo que lo merecía el longboard continental y yo creo que además pues con muchas ganas de que esto tenga continuidad en el tiempo. Exacto, yo creo que era necesario volver a tener este circuito, ya sea porque el nivel del longboard europeo es muy alto y pues la gente necesita competir y medirse a rivales de su nivel, y así es como se progresa. Entonces, dar las gracias a las federaciones por seguir adelante con este circuito y nada, pues que dure muchos años más y aumentemos el nivel del longboard europeo, que es muy alto. Y esta temporada va a estar muy interesante porque aparte de este nuevo circuito, este ETL, se mezclarán con las pruebas del circuito nacional, que también parece que se reactiva, el Campeonato de España, y también supongo, Nico, que las pruebas de la WSL Europa, que en breve además tendrá lugar el longboard Pro Ferrol a finales del mes de junio, luego vendrá Fistral, donde tienes un buen recuerdo. Temporada intensa, interesante. Lástima que el Mundial haya sido al principio y no al final, porque yo creo que lo cogiste quizás el Mundial fríos, ¿no? Teniendo en cuenta que pasasteis de las frías aguas del Cantábrico a las cálidas y húmedas de El Salvador, ¿no? Sí, es la verdad que pilla un poco al principio de temporada y llegas un poco ahí con las incógnitas y un poco. Yo también justo acababa de cambiar a las tablas de Garmendia y estaba un poco en rodaje todavía, pero claro, bueno, ya está, no hay que darle más vueltas y quedarnos con las cosas positivas. Y nada, sí, ya preparar ya el siguiente campeonato, que va a ser en
el WS de Ferrol. Queda aquí al lado de casita, que yo estoy aquí estudiando en Coruña y pues nada, estas semanas va a haber que ir a Ferrol a probar la ola, quedarse ahí con toda la estrategia ahí de la ola y cómo se puede adaptar mejor a mi surf para intentar llevarnos a la victoria ahí. Pues que así sea, Nico. Oye, gracias por atender la llamada de A Contrapico y suerte. Muy bien, gracias. Un abrazo a todos. Esta semana los que amamos el surf y su cultura estamos de luto. Nos ha dejado Jack McCoy a los 76 años. Uno de los grandes que supo plasmar el espíritu, el alma del surf en todas y cada una de sus obras, dejando un legado imborrable en su amplia cinematografía. Y hoy nos acompaña alguien que lo conoció y que sabe bastante de esto. Charly Restegui. Hola, Charly. Muy buenas tardes, Roberto. Pues un placer tenerte aquí, desgraciadamente para recordar pues a alguien que ha dejado una huella para todos aquellos que quizás tenemos ya cierta edad sobre aquellos años finales de los 80, 90 y principios del 2000 en los cuales disfrutamos con sus películas. Charly Restegui, director del mítico Santander Surfing Festival o Santander Surfing Classic posteriormente en el también mítico Cine Los Ángeles en la capital de Cantabria. ¿Cuántas ediciones pasamos por allí en esas frías y lluviosas semanas del mes de diciembre, Charly? Sí, la verdad es que estuvo muy bien. No sé si fueron 12, 13, por ahí, una cosa así. Fíjate. Que al final correspondía a 12 o 13 años que estuvimos por ahí dando guerra. Un recuerdo buenísimo de estar nosotros de amigos, porque al final esto estaba hecho para nosotros, o sea, no había ningún ánimo de lucro. Y de hecho fue la persona de Jack McCoy la que hizo posible que empezase este festival. Tu relación con Jack McCoy, que creo que fue muy estrecha, y además pudimos tener el placer coincidir con él, porque es en el 2006, si no recuerdo mal, presentando su película, estaba en la gira del Free as a Dog, con Joel Parkinson como protagonista. Pero para empezar, Charly, ¿cuál fue esa relación que tuviste con Jack durante todos estos años? Yo a Jack McCoy le conocí cuando vino a Santander y en una gira que organizó Billabong y que venía con Parco y que estaba con Parco, que era la que protagonizaba la película, que se llamaba Free as a Dog, y era una película que estaba hecha a Billabong, y Raúl acompañó durante toda esa gira a Jack McCoy por España como representante de España de Billabong, que en su momento era, y el Raúl me contactó a mí para hacer la proyección en el cine, que si lo podía alquilar, que si lo podía hacer yo ahí, y le dije por supuesto que sí, que venía Jack McCoy, yo sabía perfectamente quién era, y la cosa es que paralelo a su visita se organizó la primera edición del festival. Yo siempre me ha gustado, me gustaba mucho, ciertas películas de sur me gustaron. De hecho hubo una que me gustó cuando era pequeño, me gustó una película que se llamaba Crystal Voyager, la cambié por un tomo de unos cómics, no sé si era un Mortadelo o una cosa así, y la cambié por una cinta de VHS, Crystal Voyager, de una película de un director y surfista que era Josh Reed, que tiene 85, 84 años ahora. Ese es Josh Reno, un americano que se fue a Australia. Y bueno, total, que vi la película y yo flipé con la película. Y entonces, yo siempre, a partir de ahí, dije, yo tengo que ir a ver a este tío, vaya. Y al final, pues me fui para allá, conocí a gente y hice, una amistad que se puede hacer, llamar a la puerta y entrar. Y luego, pues estar allí en casa de estos, luego irme a casa de un amigo. Bueno, unas historias así muy divertidas que se ensamblan unas con otras y que luego con el paso del tiempo vuelves otra vez allí y te dicen que si tú eres el que fuiste con tus cojones a llamar a casa de uno. Bueno, muchas historias muy divertidas que están ahí. No sé, cosas así. Y bueno, la cosa es que Jack McCoy, yo sabía quién era por sus películas. La primera película que vi yo de Jack McCoy era Tubular Wells, que la tenía... que la tenían en el Sunset, entonces yo bajaba al Sunset y la veía ahí 300.000 veces en la pantalluca y sentada en el sofá, y esa y otras películas de Jack McCoy, que era lo único que había, porque luego llegó La Isla de Kong, y eran películas que antes, las películas de vídeo, eran un mercado muy pequeñito, eran especialmente para surfistas y se vendían, en el momento en que yo caí, pues se vendían en la revista Surfe. Tenías una sección en la revista que ponía pues para comprar películas, había fotografías que se vendían.
Eso tú lo recuerdas, ¿no, Roberto? Perfectamente. Además, eso del Sunset me suena muchísimo. Tubular Bells, de una película de 1975. La vimos hasta la extenuación, allí en el mítico Sunset. Exactamente. Sabías cuando llegaba la canción y sabías la ola que venía, el tubo que venía y Guau, quién la guau, guau, protagonista. guau, Y guau. conocías a Matt Richards, a todos los que habían por ahí, eso, a los que aparecían en las películas, vamos. Y tras esa primera película, Tubular Bells, que fue el primer largometraje codirigido con Dick Hall, vinieron pues 25 películas más, algunos considerados como auténticos clásicos, ¿no? Stone Riders, Green Iguana, Documentary. Esto es otra película espectacular. O sea, para mí, Espectacular. vamos, que a mí. Sí, luego hay otras películas que ya por el surfing que hacían y por el rollo, a mí no me afectó, o sea, no me gustaba tanto, independientemente de que tuviesen más repercusión, como fuera la lucha que había entre Marco Chilupo, Tom Curren, entre países, porque antes Estados Unidos y Australia había como una lucha, y luego la serie que hizo, que en el año 99 ya, pues ya fue muy posterior, que volviese Chilupo al circuito, Marco Chilupo, que para muchos pues fue un surfista muy importante, ¿no? Bueno, en Australia es una historia como muy de superación. Lo que pasa es que el surfing antes no era como es ahora es como un deporte más y antes no era así, no era un deporte más. No tiene nada que ver de lo que vivimos, No. Charlie. Y en esa presentación del Free Asador, cuando estuvo por aquí en Santander Jan McCoy, pues pudimos charlar con él, pudimos conversar, fue una auténtica gozada. Y eso además, pues te lo demos a ti, Charlie. Te queremos también, aparte de recordar y homenajear a Jan McCoy, pues aprovechar para que gente como tú, que os metíais en estos berenjenales de organizar festivales. Porque me lo pasaba bien, ¿eh? O sea, yo no lo he hecho por otra cosa, yo lo he hecho porque, aparte que yo lo he hecho porque me lo pasaba bien y me veía un poco en la obligación de hacerlo, porque como a mí me había gustado tanto, pues digo, esto lo tengo y tenía un espacio, pues lo tengo que hacer. Y entonces, bueno, conoces gente que te puede permitir el hacerlo, o sea, digamos un director, otro, y cuando conoces a uno muy gordo, pues llamas a otros y te dicen que no. Me facilitó durante muchos años que otras películas que podían ser complicadas de traer, la pudiésemos traer al final aquí. ¿Por qué? Porque llamaba ya que, oye, que mi amigo Charlie hace un festival ahí que es el mejor del mundo, y mandaba un correo, me ponía en copia y bueno, te partías de risa. Y era muy divertido y luego la gente, bueno, pues sí, tal. Bueno. Me has enviado una foto en actitud zen junto a Jack. ¿Cómo se contextualiza esa foto? Porque es maravillosa. Jack McCoy vino aquí a Santander, pues le trajo vino con Raúl García, vino con la empresa Vilamón y vino por primera vez, no me acuerdo qué año fue el primer año del festival. Cuando fue el primer festival, ese año vino. En paralelo a eso se proyectaron unas películas. A él le pedí permiso para proyectar Tubular Bells, porque claro, él no se imaginaba que había gente que pudiese conocer cosas como los que yo le comentaba a él y que conociese personas como las que yo conocía, que no eran las más populares, por decirlo de alguna manera. Y entonces, bueno, ahí vino con un chico que se llamaba Sinclair, que también era de Gabón, Francia, creo que venía ahí, y bueno, pues establecimos una relación agradable, o sea, pues eso, él estaba en el Chiqui, me acuerdo, y yo le decía que le mandaba a esperar, y cuando yo bajaba, pues yo me estaba dando un baño en la playa, entonces él llegaba y le encantaba que yo estuviese bañándome en el Chiqui, ¿no? Y un baño ahí en Comisa de Tucas, y llegaba él y se metía conmigo, y ahí muchos días hemos ido a bañarnos, y ahí hemos estado bañándonos, ¿no? Y luego con el paso del tiempo, pues bueno, pues él siguió con Raúl, se fueron a Gijón, se fueron a otros sitios, tal, y yo el festival le hicimos aquí, y ya te digo que con el tiempo, pues cada año yo me seguía escribiendo con él por esta relación, ¿no? Y luego, bueno, pues vino con otra película y le invitó al Festival de San Sebastián. Le pagó, digamos, el billete desde Australia y le trajo Sancho del Festival de Sur de San Sebastián, que comenzaron a hacer un Festival de Sur de San Sebastián y ellos tenían muchísimo dinero y le trajeron. Entonces yo hice otra cita con él y entonces él volvió a venir aquí y aquí se quedó en Santander y luego después pues venía a San Sebastián al festival porque le invitaban dentro del marco del festival y luego se venía aquí una semana a casa. Ah, qué bueno. Y sí. Y entonces, bueno, pues está mirando ahora, bueno, pues vamos a ir, le lleva a San Vicente, pues como un turista más. Qué bueno. Bueno, pues. De San Vicente de la Barquera y firmó en el libro de San Vicente de la Barquera de un hotel. Y llegaba él era un personaje. Entonces él llegaba a un sitio y la gente, claro, no le conocía. Fuera del marco del surfing, no le conocía ni el Perry. Entonces él llegaba a un sitio y se pensaba que él era, vamos, una superestrella. Entonces llegaba a todos los sitios y firmaba en todos los libros. Pedía el libro para firmar. Estoy aquí yo, Jack McCoy. Y además no firmaba modestamente, sino que llenaba una hoja entera o dos, doble página, con un dibujo. Fantástico. Y bueno, vino con su mujer y sus hijos. Mujer, vamos, muy cariñosas. Y vamos, pues no sé, es que además era un tema como muy familiar. No era un tema, no sé, y ya te digo. Y luego me dijo otras veces, voy a volver ahora, voy a llamar a un amigo para que venga. Digo, mira, no llames más a nadie porque eran liadas.
y me decía que quería venir me decía, tengo aquí a mi amigo Derek que quiere venir aquí, Madre mía. venimos aquí una semana y luego nos bajamos a... No, porque porque me voy de casa, me echan por la puerta, porque era 24 horas... como una moto. Intenso. Pues Charlie, aparte de esa relación personal y tan ya estrecha y familiar con Jack McCoy, y que me gustaría que hicieses una valoración sobre lo que aportó en ese aspecto en cuanto a... Se habla mucho de las tomas desde el agua, que era un amante de... Él decía que tenía que ser la sensación del agua lo más parecida a lo que el surfer sentía y transmitirlo a sus películas, ¿no? Sí, bueno, yo tenía una persona que a mí me gustó mucho, que era la película esa, y claro, y él también, obviamente cualquiera que tenga un poco de sensibilidad, esa película también alucinó. Uh-huh. Y él alucinó que yo tuviese tablas de uno que era Josh Grino, aquí en Santander, que iba a ir a su casa, él alucinaba con todo eso, porque para él también era pues la referencia, porque ese otro era la referencia porque fue el primero que metió una máquina en el agua, ¿no? Y realmente la aportación de Jack fue las tomas desde el agua, que nadie que como él se movía en el agua, se movía como un pez uh-huh. en el agua, ¿sabes? Le gustaba mostrar esa perspectiva desde el agua, y es el que más arriesgó. Grabó la ola del milenio, que fue una obra muy famosa también, sí. La de Laird Hamilton uh-huh. en Teapu, y creó muchas cosas, y al final lo que ha tenido ha sido una trayectoria muy larga produciendo películas, y tiene 2 películas que se nombrado antes que a mí me parecen muy bonitas y son muy naturales y son muy del periodo, porque antes había pocas películas, entonces todo era muy, muy puro, por decirlo de alguna manera, no había nada. De hecho, la banda sonora pues salía puedes meter todo lo que te diese la gana porque no había derechos de autor, era otra cosa, ¿sabes? Y bueno, esa es un poquito la visión, era una larga trayectoria, y luego era como, es que va incluido en él era un personaje, o sea, era una persona que era un personaje, no era como si fuese un surfista, o sea, una estrella en el sentido de como un surfista. Nadie ha tenido esa visión, y luego tenía un corazón muy grande, iba abrazando a todo el mundo, aloha, corazón con corazón, o sea, era un ser muy entrañable. Y a nivel técnico eso, y luego pues se metió con unos submarinos acuáticos para tomar tomas que otras personas nos han metido en Teapu porque no había manera de hacerla, y él lo metió por primera vez. Pero sobre todo eso, y el tratamiento de la luz, ha hecho cosas con videoclips que estaba muy orgulloso, era con Paul McCartney, uh-huh. al final de su carrera. Y luego, bueno, pues en sus orígenes él era un tío de Hawái que se fue a vivir a Australia, y que empezó poniendo carteles, como hemos hecho todos, de las películas de Bruce Brown, de Les Summer, de los americanos, y él luego se quedó maravillado cuando vio el Les Summer en la pantalla en el cine, y empezó a coger las películas de los americanos, les empezó a distribuir en los cines, iba pasando por los cines con las películas, que eran latas de película, y las ponía, y luego pues le pagaba al americano, él se quedaba con un royalty, y ahí se empezó él a meter en el mundo de las películas de surf. Y luego, bueno, pues ha tenido un contrato que fue el primer hombre marca, por decirlo de alguna manera, con Billabong, y a partir de ahí hubo un periodo en los años 80-90 que las marcas fueron a recuperar a directores de cine antiguos que habían hecho cosas para hacerles publicidad y para hacer vídeos y cosas que, bueno, pues hubo un momento en que hubo, se puede decir, bastantes festivales. Había en Inglaterra, había en muchos sitios festivales de surf. Parte de nuestra cultura, Jack McCoy, que fallecía días atrás. Oye, pues Charlie, que ha sido un placer hablar contigo, hacer este pequeño y humilde homenaje a una de las grandes figuras de nuestra cultura. Gracias, Charlie, un abrazo muy grande. Adiós. La séptima prueba del calendario del Championship Tour tuvo lugar en Margaret River, en la costa oeste de Australia. Y ocurrieron cosas. Y por supuesto, os las vamos a contar hoy aquí en A Contrapico, junto a Carlos Fernández de One Surf Academy, que nos atiende desde Malpica, en Costa da Morte. Hola, Carlos. Muy buenas, Roberto. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué? ¿Qué tal ha ido el día? Muy bien, estupendo. Aquí seguimos trabajando a tope y por supuesto, cuando podemos, atendiendo ahí a todo lo que ha pasado en el CT, en este caso, como comentabas ahí en Margaret River, que ha estado bastante interesante. Muy interesante por todo lo que ha acontecido y las consecuencias de esos resultados. Para empezar, vamos ya por lo más importante. Victorias de Jordi Smith y Gabriela Bryan. Increíble. Habemos nuevos líderes del ranking. Sí, totalmente. Eso ha sido brutal. O sea, digamos, lo más destacado de este evento es precisamente no solo la victoria de Jordi Smith, que es su segunda en
este año, sino que si no me equivoco consigue la licra amarilla por primera vez en su carrera. Y la verdad que increíble, ve a Jordi siendo el más veterano del Tour, ahora mismo colocándose primero, habiendo recortado esa gran ventaja que tenía Ítalo hace unos eventos. Y la verdad que increíble. Y Gabriela Bryan, pues que no ha decepcionado en una ola como la de Margaret River, que es una ola con masa de agua, que encaja muy bien en ese surfing potente que tiene esta chica. Ha hecho un surfing increíble, ha acabado ganando por segunda vez consecutiva este evento y muy bien por su parte, la verdad. Buen surfing por parte de los dos, un surfing ambos de sólidos, sin ninguna fisura, y realmente pues han ganado los mejores durante todo el evento. Si te parece, Carlos, vamos a hacer un poco resumen de lo que fueron las finales en cada categoría. Jordi se enfrentó a Griffin Colapinto, que venía de hacer un evento espectacular, pero no sé qué pasó en la final. Jordi sacó como mejor la 8.5 y Griffin básicamente ni apareció, porque solamente consiguió una ola de 4.83. ¿Tienes alguna respuesta de esto que sucedió en la final? Fluye un poco ese último día de competición, que ya estaba un poco el suel muriendo, digamos, estaba un poquillo más inconsistente. No venían tantas olas y no venían tantas de buena calidad, ¿no? Muchas veces los surfistas, pues en este caso Griffin Colapinto, sabiendo que se enfrenta a Jordi Smith en buena forma que está, pues ya no solo está buscando unas olas en las que se pueda sacar un 5, un 6, sino que está buscando olas de mayor calidad. Y bueno, a veces pasa. Si el mar no te tira las olas que estás buscando, pues se pueden dar estas situaciones en las que el surfista pues se pasa prácticamente toda la manga esperando una ola. Y en chicas, Gabriela Bryan, la ganadora, pues se enfrentó en una final muy interesante contra Kylie Simmers. Gabriela marcó el territorio desde el principio con un 9.50 y a partir de ahí Kylie pues casi lo mismo que Griffin, esperando a que llegara una buena y que no llegó. Efectivamente, esta estuvo, bueno, Caitlin sí que estuvo más activa, ya tenía un cómputo total de casi 13 puntos, pero Gabriela Bryan muy superior con 17.33, dos olas muy buenas, un surfing, como comentábamos, muy potente, y la verdad que era, o sea, una final no podía ser más interesante, porque son las dos que estaban en primera y segunda posición, que hasta ahora pues estaban empatadas a puntos prácticamente, y bueno, pues en este caso quien ganase se iba a llevar la primera posición, y en este caso pues ha sido para Gabriela Bryan, que mantiene esa licra amarilla que venía teniendo ya desde los últimos dos eventos. Y nombres propios del Western Australian Margaret River Pro, mención especial. Estuvo en la final, Griffin Colapinto, pero durante el evento nos dio las imágenes más espectaculares. Primero por ese tubazo en The Box y luego por ese 10 que se planchó a altura, lo tuvo todo, 10 súper merecido. Y además, ¿en qué momento? Respondiendo al 9 de Leonardo Fioravanti en cuartos, ante toda la presión, se marcó un full rotation espectacular. Sí, brutal. Si hay alguien que esté escuchando que no ha seguido el evento y tal, pero ha visto algo en redes, probablemente lo que haya visto han sido esas dos olas de Griffin, porque, como dice, ha sido lo más destacado del evento. O sea, los mejores momentos han venido de parte de Griffin, y la verdad que me alegra porque es un surfista que a mí me gusta mucho personalmente, y ha estado teniendo un año bastante malo, no ha tenido buenos resultados, está perdiendo en rondas tempranas, un poco de mala suerte, y la verdad que aquí se ha puesto un poco las pilas, porque si no me equivoco creo que tenía también posibilidades de quedarse eliminado en el corte de mitad de temporada, y yo creo que esa pequeña presión le ha ayudado ahí para motivarse. Y bueno, el día de The Box, que es o sea, tira un slap que tira unos tubazos increíbles, pero en la que, como hemos podido ver en las mangas, no es muy fácil encontrar la ola buena y sacar un buen score, y Griffin hizo la magia, porque quien no haya visto la ola, pues animo a que vaya a buscarle y la vea, porque se pega un tubazo en el que
ves literalmente como la ola lo destruye por dentro, le sube, sí, le engulle, exactamente, esa es la palabra, ¿no? Le sube el fumble por arriba, le choca el labio en la cabeza, sale un spray cuando lo estás viendo. Cuando sale el spray, yo he visto el spray más heavy de hace mucho tiempo, un spit ahí como un escupitajo, pero un auténtico cañonazo, y sale Griffin ahí, claro, terrible, ¿no? Sí, sale ya con la mano en el alto diciendo, yo ni me lo creo. Hombre. Evidentemente, ¿no? Porque, o sea, el sifonazo es más espuma que aire. O sea, es súper sólido. Y antes de eso lo que comentaba, o sea, tú ves el ángulo del cámara del agua, bueno. Casi tú estás viendo a Griffin cayéndose como de cabeza. Sí. Eso es muy sorprendente, la verdad, ver cómo sale de pie, desaparece, sale de pie en la tabla, no se sabe ni cómo. El que saliera fue un auténtico milagro. Y luego en la parte negativa tenemos que hablar de nuevo de Ítalo Ferreira. Madre mía, caída libre del brasileño. 3 eventos consecutivos y no pasando de la ronda de 32. A Australia se la ha atragantado al bueno de Ítalo. Increíble, porque es efectivamente lo que estábamos comentando, ¿no? Hace 2 o 3 programas, 2 o 3 eventos estábamos diciendo que Ítalo estaba en modo animal Ítalo, como tú me comentabas, y que tenía una ventaja tremenda. No sé si era para el evento de Punta Roca o para alguno de estos. Ítalo tenía tanta ventaja que si no se presentaba al evento seguía siendo primero. Ganó en Abu Dhabi y en El Salvador fue segundo. Increíble. Y ahora, bueno, el brasileño. Gracias a esos buenos resultados del principio de temporada, se mantiene en segunda posición después de haber tenido tan malos resultados aquí en la gira australiana. Pero bueno, ya Jordi Smith, que se coloca primero, ya le saca unos buenos puntos de ventaja. Sí, ya hay un margen. ¿Alguna cosa más que nos tengas que comentar, esos nombres propios en la categoría masculina? Quería comentar una cosa que me llamó bastante la atención. Fue en ese día de competición de Mainbreak, en la ronda de 32, cuando estuvieron compitiendo en Mainbreak, estuvo así, que creo que fue el día más grande, estuvo bastante grande. Se puso gordo, sí. Se puso gordo, sí. Estaba rollo de masotes de agua, están hablando como de entre 15 y 20 pies, escuché a algún pro decir. Y bueno, me sorprendió mucho porque vi la manga de Felipe Toledo contra Jackson Bunch y, joder, yo no soy muy partidario, ¿no?, de meter un poco en la llaga con el tema de Felipe y las olas grandes, pero la verdad que tengo que comentarlo porque me sorprendió un montón. Quedaban como 3 o 4 minutos, Felipe necesitaba un 5,5, un 6, una ola, no es una super puntuación, y quedando tan poco tiempo el tío se cogió una izquierda, que ya es muy raro ver en Mainbreak que surfe en izquierda porque es bastante plana y no suele puntuar mucho. Se surfea más la derecha, que es más corta, pero bastante más vertical y permite un surfing un poquito más potente. Y ves el tío, coge la ola, se queda, pues evidentemente se queda totalmente plana. Hay algunas que con suerte, si la eliges bien, pues la primera sección sí que te puede dar una buena maniobra. Pero se quedaba plana muy rápido. Y no sé, en el momento en que tú ves al surfista que ve que la ola no es buena, sale y va a buscar otra. Pero en este caso Felipe se queda haciendo cutbacks en la ola hasta el final. Acaba la manga con esos 2 o 3 minutos que quedaban en una izquierda haciendo cutbacks en una ola que nunca le iba a dar la puntuación que necesitaba. No sé, me chocó muchísimo ver ese gesto, ¿no?, de parte de un surfista profesional. Las cosas que a veces sorprenden de Felipe Toledo. Para ahora toca, chicas, las mujeres. ¿A quién destacarías como nombre propio en esta edición del Western Australia Margaret River Pro? Aparte de Gabriela Bryan. Vamos a jugar con esto. Yo tengo la mía, a ver si coincidimos. Hombre, evidentemente Gabriela Bryan ganó el campeonato y está claro que tuvo muy buen surfing. Aparte de ella, si tengo que elegir a una sola surfista, lo tengo complicado, Roberto. Estoy ahí entre dos, sé que Caitlin Simmers Katie hizo muy buen surfing también, y Bronte Macaulay tuvo una muy buena manga, hizo muy buen surfing en una manga contra Molly Picklum, que joder, hacer una manga así contra una surfista tan fuerte como Molly en estas olas, pues tiene mucho mérito, ¿no? Me quedaría un poco entre las dos. Vale.
Tú con tu opinión puedes romper el empate, quizás. No, rompo el empate. Bronte Macaulay. A esa lo has dejado ahí. Estoy totalmente de acuerdo. Llegando a semis, tras eliminar a Caroline Mars y a Molly Picklum, como has comentado, además de forma brillante. Hija del mítico Dave Macaulay, ganador en Margis en 1989, de mi quinta. Así que wow. Había genética por ahí de por medio. Sí, totalmente. Muy buen surfing Bronte Macaulay, que además anunciaba su retirada del surfing profesional. Exactamente, ha sido invitada al evento local de la zona y pues un gran papel, llegando a semifinales. Y Carlos, ya llegados a este punto, este evento puede ser el momento donde unos sonreían y otros soltaron lágrimas. El corte de mitad de temporada, que no es tal, porque se realiza en la séptima prueba de las 11, pero nosotros nos quedamos con ya la antigua denominación, el corte de mitad de temporada, que como ya hablamos en programas anteriores, el año que viene va a desaparecer. Y quieras o no, le da un poquito de picante al CT, pero se nos han ido unos cuantos y unas cuantas. ¿A quién destacarías, Carlos, de los que dejan el CT y, en algún caso, también a los que algunos se haya salvado por los pelos? Mira, a mí, de los que dejan el CT, destacaría a Matthew McGillivray, que me parece un surfista muy bueno y estaba en posiciones de continuar antes de este campeonato y bajando 3 posiciones se queda justo en esa posición número 23. Una pena por Matthew, la verdad que es un surfista que, como digo, me gusta mucho su surfing y creo que pertenece al Tour, igual que Liam O'Brien también. La verdad que son 2 surfistas que es una pena verlos marchar y yo creo que son los más destacados, ¿no? de este corte. Uh-huh. Bueno, y me preguntabas también, sí, alguien que destacar a alguien que se haya salvado, pues es evidente la hazaña que ha hecho Crosby Colapinto, porque ha saltado nada más y nada menos que 11 puestos. Totalmente de acuerdo. El pedazo de resultado que se ha hecho en Margaret, y no solo con el resultado, sino con el surfing que ha hecho y las mangas que se ha tenido que enfrentar, que no han sido mangas fáciles, en las que ha tenido que hacer una actuación increíble, y la ha hecho, y la verdad que es muy merecido esa escalada de posiciones para Crosby Colapinto, que está en una posición tan mala porque recordemos que no se había presentado los 2 primeros eventos por lesión. Y una vez completado el Margaret River Pro, conocemos ya los nuevos líderes, Jordi Smith, Gabriela Bryan. ¿Cómo quedarían el ranking? Esos 5 primeros puestos que, recordemos, darían el paso a la gran final, que este año, volvemos a recordar, será en Cloudbreak, en Fiji. Pues mira, en hombres ya hemos comentado un poco. Tenemos ahora a Jordi Smith ahí liderando a toda la carrera con la licra amarilla, seguido por Ítalo, que te comentaba que ahora Jordi le está sacando ya 5.000 puntos a Ítalo Ferreira. Y ya más pegadito a Ítalo está en tercera posición Iago Dora. En cuarta posición sigue Kanoa Igarashi, que no se ha movido después de este evento. Y ahora en quinta posición ha saltado Barron Mamilla, que había tenido muy buen comienzo de la temporada y llevaba también los últimos 3 eventos con resultados un poco malos, quedando en el 17 y en 9ª posición. Y ahora, bueno, pues después de Margaret River, que también ha hecho muy bien, ha saltado 3 posiciones, se queda ahora en quinta posición. ¿Y en chicas? Y en chicas tenemos, pues como hemos comentado, Gabriela Bryan ahora ya le saca un poquito más de ventaja a Caitlin Simmers, aunque son apenas 2.000 puntos. Por fin se rompió el empate, que todavía no teníamos el misterio porque estaban empatadas, pero por fin se rompió el empate y ya cada una va por su lado, ¿no? Exactamente, se rompía el empate, justo se decidía en esa final, que estuvo, como decíamos, muy interesante. Y ahora tiene una pequeña ventaja Gabriela Bryan, pero en cualquier evento se pueden doblar las posiciones. Seguida de Caitlin Simmers está Molly Picklum, que también está bastante cerquita, con 35.000 puntos. En cuarta posición Isabella Nichols y en quinta posición Tyler Wright. Roberto, decíamos la última vez en el último evento que había sido sorprendente porque las 5 primeras posiciones no se habían movido. Bueno, pues después de Margaret River ha vuelto a pasar. Siguen estando exactamente igual. Ha vuelto a pasar. Pues queda un CT de lo más interesante y por supuesto estaremos atentísimos y queda hablar ya de cuál va a ser la próxima cita, la próxima parada. Esto no para. Seguimos con maratón, Roberto, porque dentro de nada ya, el 9 de junio, dará comienzo el Lexus Trestles Pro, que vuelve el CT a Trestles, pero no en el formato de las finales como lo hemos estado viendo los últimos años,
con un campo de competición mucho más amplio, con casi todos los surfistas, excepto los que han bajado por el corte. Pero bueno, volvemos a ver Trestles, que hacía tiempo que no lo veíamos como un evento del calendario regular, y yo creo que va a ser un eventazo muy interesante de ver, y en una ola tan divertida y que da tan juego como Trestles. Pues el CT, después de su fase de Australia, viaja hasta California, San Clemente, con ese Lexus Trestles Pro, del 9 al 17 de junio. Y entre medias, Carlos, comienzan los Challenger Series con el Newcastle Surf Fest en Australia. Veremos a los descendidos del CT y también a varios de nuestros surfistas como Nadero Starbe, Anet González Chavarri, Keoni Lasa, Yago Domínguez, Yadura, Matrein. Así que desde aquí, suertes a todos ellos y lo comentaremos aquí en una próxima cita de A Contrapico. Carlos, como siempre, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Roberto. Nos vemos. Terminamos. Gracias por la escucha, amigos. Hoy nuestros protagonistas han sido Nico García, con el que hablamos de su segundo puesto en la prueba con la que abrió el circuito europeo de longboard celebrada en Portugal. Con Charlie Restegui recordamos la figura y el legado en la cultura del surf del cineasta Jack McCoy. Y con Carlos Fernández repasamos lo sucedido en el Margaret River Pro. Nos podéis seguir en Instagram y en YouTube. Esto ha sido A Contrapico. Chao.